el estudio ideal que tenemos que buscar para tener una evidencia tipo 1 para el estudio de tratamiento, o sea, de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento y de etiología, que son estas cosas. Entonces, esta pregunta era una pregunta de etiología o daño. Entonces, el centro de Oxford lo que nos dice es que idealmente, para tener una evidencia tipo 1, tenemos que buscar predicciones sistemáticas o metaanálisis, ¿vale? Si no encontramos eso, lo que tenemos que hacer es pasar a la siguiente evidencia, al siguiente cajón de desastre, que es una de las mejores evidencias que tiene el tipo 2, que son estudios de cohorte, etc. Primero, revisión sistemática o metaanálisis. Segundo, básicamente, una revisión sistemática sola. ¿Vale? En tercer lugar, estudio de cohorte o de caso de control. En cuarto lugar, series de casos. Y si no tenemos nada de eso, pues la opinión de los expertos, que muchas veces lo que nosotros nos apoyamos para hacer tratamiento. ¿Vale? Hay muchos sinónimos, bueno, en español, cuando esto después se lo revisan cuando vayan a la clase, ¿no? Pero en español, en general, los estudios clínicos de observación experimentales o transversales muchas veces tienen traducción que no es la misma que en inglés, entonces esto revísenselo después, ¿ya? Porque es súper importante saber cuál es la traducción real de los estudios en español pero en inglés, ¿ya? Entonces, como resumen, los niveles de evidencia del 2011 son básicamente 5 niveles de evidencia, en los que aquí ellos lo resumen muy bien. Uno tiene que intentar tomar una de estas cajitas e intentar buscar todo lo que hay en esa cajita, y si no está en esa caja, pasar a la caja siguiente. Entonces, la primera evidencia que vamos a buscar en general siempre va a ser de revisiones sistemáticas o metaanálisis, y si no encontramos ninguna en esta caja, pasamos a la caja siguiente, que es de un solo estudio randomizado. Si no encontramos nada de eso, pasamos a estudio de cohorte. Si no encontramos nada de eso, pasamos a serie de casos, y si no, a la recomendación de esto. ¿Vale? Esto, para que vean un poco lo que podría pasar en una pregunta como esta. Cuando nosotros buscamos en PubMed cosas, en general, nos salen un montón de artículos. Cuando nosotros buscamos en PubMed fibrilación auricular y warfarina con algunos filtros, si buscamos solamente eso, y todos los artículos que aparecen son 2175. Es que es imposible que lo veamos todos, y aparte probablemente de eso, mucho más de la mitad es basura, ¿vale? Pero si nos centramos en este esquema de intentar buscar siempre los mejores estudios para intentar resolver la pregunta que nosotros nos estamos formulando, y buscamos primero estudios randomizados controlados, vamos a encontrar solamente 7 artículos que son sí que probablemente nos saquen de la duda, ¿ya? Y si no nos sacan de la duda, pasamos a estudios de cohorte, que son 366 en este caso, o casos de control, que son 230, y reportes de casos, que en este caso, curiosamente, son menos, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, en pacientes pediátricos, el reflujo alcalino puede producir la limomalase. Ya vimos que es una pregunta de biología o daño, no Friedman Harris. Lo que nosotros tenemos que hacer, y que todos tienen que saber hacer, es usar muy bien PubMed, ¿vale? Hay otras cosas que vamos a ver después, pero es fundamental que se manejen bien con esto, porque es lo que tiene todo siempre. El sitio de la Biblioteca Americana del NIH, donde siempre van todos los artículos que sí que tienen algún factor de impacto. Entonces, siempre, el primer artículo, siempre, nosotros vamos a intentar, cuando publiquemos algo, que aparezca aquí, porque es el lugar donde toda la gente va y no en otro lado. Publicar cosas en español tiene muy poco impacto, ¿ya? Siempre hay que intentar, cuando uno publique, que lo que uno publique esté ahí, ¿ya? Entonces, vamos a intentar buscar cosas como para intentar resolver la pregunta que me hice. Entonces, aquí yo busqué reflujo gastroesofágico y la limomalase, y me aparecieron 71 estudios, que curiosamente para esto es poco, ¿no? En general, bueno, que otorrino también no es que tenga mucha investigación. Entonces, para intentar afinar un poquito más la búsqueda, una cosa buena, y lo que yo les sugiero que hagan, y con lo que yo creo que se queden, es que aprendan a buscar en base a palabras claves, ¿ya? Las palabras clave de PubMed se llaman código mesh, ¿ya? Y la verdad es que nunca he sabido cuál es el significado mesh, pero bueno, las palabras clave son muchas. Entonces, cuando uno se hace una pregunta clínica, tiene que intentar ir a buscar las palabras clave. ¿Por qué? Porque cuando uno publica un artículo, siempre le preguntan cuáles son las palabras clave que van a buscar los
la gente que va a ir a PubMed para que uno encuentre, ¿ya? Entonces uno puede buscar esa palabra clave que es PubMed para intentar ir orientando un poquito la búsqueda. Entonces aquí lo que hice fue buscar la palabra clave que orienta un poco al tema de reflujo gastroesofágico, y cuando uno lo busca aprieta aquí la pantallita que aparece aquí, pone reflujo gastroesofágico, le aprieta search y aparecen los resultados de lo que aparentemente uno está buscando. Y aparece también la definición de lo que uno está buscando. Entonces, en este caso, yo busqué reflujo gastroesofágico, aparece la definición. Reflujo de retrógrado, de jugo gástrico, etc., que es más o menos lo que yo estaba buscando. Entonces, si uno encuentra que esto se acerca a la definición que uno quiere y la quiere usar, le puede poner aquí un check y apretar Add to Search Builder, y se va a un cuadrito técnico, ¿vale? Entonces, para que les quede claro el tema de las palabras clave, todo artículo médico tiene que tener 4 o 5 palabras clave que nos pide siempre el editor, precisamente para que cuando a uno lo busque aparezca fácilmente, ¿ya? Permite búsquedas más rápidas y relacionar con el artículo. Y a la hora de publicar, esta es una recomendación: hay que intentar buscar las palabras con código MEX más adecuadas y que mejor definan el artículo, porque hace que la indexación de ese artículo sea mejor. Y también mejora la llegada de los lectores al mismo, ¿ya? Entonces busqué primero reflujo gastroesofágico y después busqué el mismo balance. Y aparece también la definición: una condición congénita, adquirida, de mal desarrollo o degeneración del cartílago laríngeo, del cartílago laríngeo, sí, lo que yo estaba buscando. Entonces aprieto aquí, aprieto Search Builder y me aparece, primero me aparece un poco más de la definición y lo mando al cajoncito, ¿no? Y aparece. Entonces aquí uno puede darle a buscar en PubMed y va a salir mucho más refinar la búsqueda, ¿vale? Pero ahí, cuando uno pone esas dos como palabras clave, sí, ¿no hay que poner entre medio algún término como que la relación? Sí, aquí te lo hace automático si quieres. Siempre hay que usar el AND, ¿ya? Si quieres que las cosas estén asociadas, tienes que poner entre medio AND. Y entonces aquí, si te fijas, cuando agregas la palabra clave al cajón de búsqueda, puedes seleccionar aquí AND, or not, cualquiera de esas, ¿ya? Pero como recomendación siempre pongan AND, porque es que el OR hace que se excluyan ambas cosas a veces, entonces hace que la búsqueda no sea tan efectiva, ¿ya? Entonces ahí después le dan a search y les va a hacer una búsqueda de artículos que tengan estas dos palabras claves sí o sí, ¿ya? Y aquí de rojo, cuando este por ejemplo es un artículo que acabo de publicar yo, en el que puse, era un título complicado, de biopsias que se hacen en la consulta versus citología laringea, para diagnóstico de tumores faringolaringio y un estudio también de coprospectividad. Entonces, cuando yo me puse a buscar palabras clave, las palabras clave son, no encontraba ninguna cosa como que englobara todo. Y de hecho, tenía que meter cáncer de cabeza y cuello dentro de las palabras clave para que me lo buscaran bien. Entonces, cuando busqué el código MEX de head and neck cáncer, ese no existe head and neck neoplasmas, ¿ya? Entonces, como para, en el fondo, que tienen que buscar, no llegar y poner la palabra clave que ustedes crean que es la que va a englobar el artículo, sino que se den el trabajo de buscarlo, porque muchas veces no es lo que uno piensa. Y cuando uno lo busca, aquí aparece debajo la definición de esa palabra clave. Entonces, si se ajusta a lo que ustedes están buscando, pues pónganlo. ¿Vale? ¿Esas que salen ahí, todas esas? Todas estas cosas son subheadings, son de la palabra clave que tú estás buscando, a lo mejor tú quieres refinar un poco más. Entonces, por ejemplo, de cáncer de cabeza y cuello, a lo mejor tú quieres solamente refinar tu búsqueda para temas de metabolismo del cáncer de cabeza y cuello, ¿ya? Y eso lo puedes hacer. Entonces, selecciona solamente aquí, lo manda al cajón de búsqueda y busca eso. Ya, obviamente te va a salir mucho menos de lo que, si buscas cáncer de cabeza y cuello, te va a salir 500.000 artículos. Pero si vas a metabolismo de cáncer de cabeza y cuello, a lo mejor te salen mucho menos. Depende un poco de lo que tú quieras buscar, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera buscar como tratamiento, tromboembolismo pulmonar. Sí. Tendría que poner,
primero busca la palabra clave que engloba eso que tú quieres buscar. Entonces, primero te vas acá, arriba, seleccionas mesh y pones tromboembolismo pulmonar, sin más. Y a lo mejor coincide que la palabra clave de tromboembolismo pulmonar es tromboembolismo pulmonar, pero a lo mejor no. Entonces, solamente lo vas a saber cuando lo busques. Entonces, tú le vas a dar a buscar y te va a aparecer acá algo, ¿ya? Que a lo mejor es tromboembolismo pulmonar, o a lo mejor aparece como tromboembolía pulmonar, o tromboembolismo sin más, ¿ya? Entonces te va a salir eso, la definición de abajo, tú ves si se ajusta a lo que tú quieres, o a lo mejor aparece otro tipo de tromboembolismo. Entonces es importante que lo busques para que selecciones precisamente la que tú quieres, para que la búsqueda sea de eso, y no de tromboembolismo, o sea, no de trombolía venosa profunda de la pierna o del dedo, ¿sabes? Ya. Y después tendría que poner la fibrolisis, tendría que poner la palabra tratamiento ahí. No, eso lo vamos a ver después. Que eso es otra cosa. Esto solamente es para buscar las palabras clave del artículo que tú quieres buscar. ¿Ya? Seguimos. Entonces, esta es la búsqueda que arroja solo por el hecho de meter ambas palabras clave, de reflujo gastroesofágico y la laringomalacia. Y de las 70 pasamos a 8, bastante más agotado, ¿no? Y mejor. Entonces aquí uno puede empezar a... Y por eso que es importante el título que uno elija cuando uno va a publicar un artículo también. Lo que uno empieza a hacer habitualmente, bueno, aquí hay estos artículos, uno se puede leer todos los abstracts si quiere, pero realmente uno hace una búsqueda de palabras clave, lo que sea, y aparecen 100. Entonces, cuando la medicina basa en evidencia, lo ideal es que uno tenga acceso a la información de manera rápida. Entonces, lo primero que uno hace es leerse los títulos, ¿ya? Por eso que cuando ustedes publiquen algo, tienen que tener ojo en el título que van a elegir, ¿ya? Porque es que si ponen un título que no se ajusta a lo que están queriendo transmitir, la gente no lo va a pescar y tampoco lo va a indexar. Entonces acá yo empecé a leer los títulos, este me pareció interesante, este me parece interesante, otro que me parece interesante, otro que me parece interesante, bueno. Entonces cuando yo me leo los títulos y encuentro que me interesan, cuando uno le hace check aquí al lado, puede mandar los artículos a una especie de cajón en el que guarda esa búsqueda. Eso se llama clipboard, ¿ya? Entonces uno selecciona primero los artículos con un check, abre aquí clipboard y pone add to clipboard, ¿ya? Y le da ahí. Y después aparece aquí arriba a la derecha los ítems que uno tiene guardados en el clipboard, ¿ya? Después de eso uno puede ir aquí al clipboard y se abre cada uno de estos artículos y se lee el abstract, ¿ya? Entonces aquí uno se lee el de la laringomalacia, ya muy bonito, no sé qué. Después aquí aparece lo que parece que es un poco más interesante, que es una revisión sistemática de la laringomalacia y de los flujos ácidos, que quizá no responde mucho a la pregunta que yo me hice, pero que no hay más, ¿ya? Después aquí hay otro más, la laringomalacia, factores que tienen cierta influencia en el grado de severidad y los outcomes del manejo. ¿Vale? Entonces esa es una cosa buena. Y ahora yendo un poco más a otra herramienta que tiene PubMed que es muy buena, uno puede seleccionar estas palabras clave que encontró. Y PubMed tiene una herramienta que se llama Clinical Queries, que está en la página principal de PubMed, aquí abajo, ¿ya? En la cual uno puede hacerle preguntas clínicas a PubMed, ¿vale? Y es una herramienta súper útil. Lo que pasa es que siempre hay que hacer la búsqueda así como se la mostré yo antes, porque a veces si uno va directamente a Clinical Queries, PubMed se salta algunos artículos, ¿ya? Sobre todo para búsquedas que arrojan poca cantidad de artículos como la búsqueda que hice yo, ¿ya? Entonces lo que uno puede hacer es seleccionar las palabras clave que buscó, uno clica aquí en Clinical Queries y aparece una página como esta, ¿ya? En la cual uno pone las dos palabras clave y tiene un search. Entonces, si usted aprieta search, le van a aparecer 3 cajones, ¿ya? Los que me interesan son estos dos. Uno que solamente selecciona revisiones sistemáticas de las palabras clave que nosotros estamos buscando, y otra que muestra todos los artículos según categoría, o sea, según tipo de artículo, ¿ya? Entonces, acá uno puede buscar en categoría los tipos de artículos que uno quiere buscar para responder la pregunta.
Y es súper bueno porque ahí aparece que uno puede buscar artículos de teología, de solamente esas dos palabras clave, de diagnóstico, terapia, pronóstico y guías clínicas. ¿Ya? Entonces acá yo cliqué etiología, que es lo que yo estoy intentando pillar. Y además, uno puede pedirle a PubMed que haga una búsqueda muy sensible, muy específica. Sensible va a arrojar unos resultados que son no tan solo de ensayo clínico, o sea, no solo de revisiones sistemáticas ni metaanálisis, sino que también va a arrojar ensayos clínicos únicos, cohortes, casos de controles y a lo mejor alguna serie de casos que sí que tenga algún poder estadístico importante. ¿Ya? Pero si uno le pone aquí que haga una búsqueda más acotada, narrow, solamente selecciona la mejor evidencia, ¿ya? Que van a ser habitualmente 2 o 3 artículos o ninguno. ¿Ya? Entonces en este caso yo le pedí que me seleccionara artículos de teología con esas dos palabras clave y que hiciera una búsqueda específica y aparecen de los 7 artículos 5, que son más o menos los mismos que yo había visto antes cuando me leí los abstracts de los mismos. ¿Ya? Y también si uno va a los resultados de la revisión sistemática aparecen solo dos, ¿ya? Que son uno que yo ya había visto y otro que no había visto. Por eso que esta herramienta es útil, ¿ya? Y que lo seleccioné, bueno, no estaba el abstract, pero solamente por el título sí que parece que podría servir, ¿ya? Entonces, la búsqueda general, acotar por palabras clave y clinical care. Entonces, después de que se lean los abstracts y seleccionen los 2, 3, 4 artículos que se van a leer, que ustedes consideren que a lo mejor van a ayudarlos a responder la pregunta clínica que hagan, tienen que ir a hacer el CAT, que es lo que intentó explicar la doctora Bull la semana pasada. ¿Ya? CAT, Practical Appraisal Tools, lo que ustedes tienen que hacer cuando hagan el CAT es hacer un análisis de los artículos que van a intentar, o sea, que se van a leer, ¿ya? No tan solo leerlo. Entonces, vuelvo a lo mismo. La página de medicina basada en evidencia de Oxford tiene algunas herramientas que son las que vamos a usar en el curso para analizar si ese artículo que se van a leer es un artículo que merece ser leído o no, ¿ya? Y está en la página, yo se los voy a bajar y van a estar en el box del curso. Entonces, cuando uno hace un CAT, lo que hace es... Sí, pero está mal traducido, así que le voy a poner aquí. Uno en la página selecciona un listado de preguntas para saber si el artículo que se va a leer está bien hecho o no, dependiendo del tipo de artículo que sea y dependiendo de la duda diagnóstica que uno tenga. Entonces uno, si se va a leer una revisión sistemática, selecciona las preguntas para la revisión sistemática, o si uno va a evaluar un artículo de diagnóstico, selecciona lo mismo y ahí aparece un listado de preguntas que ya están previamente establecidas y que son las que uno tiene que ir checando a la hora de leer un artículo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este listado de preguntas que uno tiene que resolver cuando se lee una revisión sistemática. Entonces, son varias. Primero, Oxford dice que en el artículo que uno se va a leer, la pregunta clínica que intenta responder el artículo tiene que estar, ojalá, bien definida, ¿ya? También tiene que intentar ver si alguno de los artículos que hacen la revisión se han perdido o no, o sea, si no he incluido los artículos que podrían resolver la pregunta, ¿ya? ¿Cuáles fueron los criterios que se usaron para seleccionar los artículos? Entonces, en el fondo, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión para hacer la revisión? Si los criterios para incluir los artículos fueron los apropiados o no, si los artículos eran suficientemente válidos como para resolver la pregunta en la explicación, y si los artículos que se seleccionaron para hacer la revisión sistemática eran similares o no, porque si son muy distintos tampoco es un estudio que va a quedar mucho. Y de qué manera se presentan los resultados, que vamos a ver que unidades que sean dos. Entonces, de los artículos que vi yo, vamos a hacer este ejercicio con uno de ellos, que es la revisión sistemática que me pareció más importante, ¿ya? Que es una revisión sistemática de la limomalacia y el reflujo ácido. Entonces, la primera pregunta, había una pregunta, o sea, la pregunta de investigación del artículo estaba
bien formulada. Y eso es lo que explicó el doctor Carrera en la primera clase, que las preguntas debieran estar hechas, ojalá, en 3 partes. Paciente primero, tiene que estar la intervención clara y también tiene que estar el outcome claro, ¿ya? O la comparación de la intervención clara, ¿vale? Y este es el artículo, y aparentemente sí, porque aparecen claramente cuáles son las cosas que quería ver el artículo, tanto en la introducción como en el abstract. Y esta cuestión es súper útil porque además de decirle a la hora de evaluar el artículo lo que tienen que evaluar, ponen, si se fijan, dónde tengo que buscar esa información para saber si el artículo es válido o no, y si lo encuentro, ¿qué es lo mejor? ¿Ya? Entonces nos ayuda a saber si la cuestión está bien hecha o no. Entonces aquí yo le puse que sí, que sí que estaba bien hecha. ¿Ya? Después, ¿hay alguna cosa importante que haya sido pasada a llevar? Y eso se ve en los métodos, ¿ya? Entonces hay que irse a la estrategia de búsqueda de los artículos en la misma región sistemática. Entonces hay que fijarse cuáles fueron los términos que utilizaron para hacer la búsqueda, y si se fijan aquí siempre buscan sus palabras clave, si cómo se combinaron, y aquí dice que se combinaron usando conexiones booleanas, que son esto del AND, OR NOT, que uno puede usar en PubMed. Entonces sí que parece que está bien hecho. Y lo otro que se tienen que fijar es si hay algún diagrama de flujo, o sea, eso es lo que pide Oxford, si hay algún diagrama de flujo en el que diga más o menos cómo se fueron seleccionando los artículos. Entonces siempre es bueno saber cuántos artículos había del tema. Entonces acá dicen que hay 122 artículos, y después fueron refinando la búsqueda hasta que al final seleccionaron solamente 6, que cumplían los criterios de inclusión que ellos mismos se pusieron, excluyeron ciertos sesgos que ellos vieron a la hora de leerse los artículos, ¿ya? Eso tiene que estar, porque si no está, esto no está muy bien hecho, ¿ya? Ya, y lo otro, también es importante que a la hora de mostrar los estudios digan cuál es la evidencia que ellos fueron utilizando para seleccionar cada uno de ellos. Y también es importante saber si es que los resultados de los estudios fueron similares o no. Y eso se ve en estos gráficos que yo creo que ustedes conocen, se llaman box plots. ¿Lo habían visto antes o no? ¿Saben cómo se interpretan? Más o menos. Los box plots o forest plots son gráficos en los que se ve el poder que tiene la estadística para ir favoreciendo una u otra cosa de lo que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, y eso se mide con el odds ratio o con el riesgo relativo, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo, hicieron una división entre los pacientes que tenían reflujo, ¿ya? Y lo dividieron en los que tenían, la laringomalacia. Entonces dividieron los pacientes los que tenían una laringomalacia leve y los que tenían una laringomalacia severa, ¿ya? Y vieron la prevalencia de reflujo en esos pacientes. Entonces vieron que los pacientes que tenían laringomalacia severa sí que tenían más reflujo, ¿ya? Esos son 3 de los estudios que reportaban al menos ese odds ratio. Y si se fijan, los pacientes que tenían reflujo severo tenían unos ratios bastante mayor a 1 en todos los casos, ¿ya? Y siempre cuando vean un plot tienen que fijarse abajo en un rombito que aparece aquí, que es el que aúna todos los estudios que se investigaron para ver el riesgo relativo en general, ¿ya? Como el promedio, digamos. Entonces acá está el otro ratio promedio, que no pasa por el 0, ¿ya? O sea que no se invalida los resultados de eso que se está estudiando, ¿vale? Y un poco como para clarificar lo que mostró la doctora Bull la semana pasada. Esta fue una de las preguntas que ella puso en alguna de sus diapositivas. El tratamiento de la periodontitis en una embarazada con periodontitis disminuye el riesgo de parto prematuro, y después dijo que había que hacer la pregunta un poco más específica, que era que el tratamiento de la periodontitis en embarazada con periodontitis avanzada sin otros factores de riesgo para la prematurez disminuye el riesgo de parto prematuro antes de las 34 semanas. Entonces esta pregunta está bien, pero
para hacer el esquema este del PICO, hay que intentar ordenar un poquito. Entonces siempre hay que poner primero el paciente, después la intervención que uno quiere hacer y al final el tratamiento, ¿vale? Así lo van a poder hacer de manera más ordenada. Entonces aquí yo me fui a buscar las palabras clave de embarazo, que es pregnancy, y sí que embarazo sí que tiene una palabra clave que coincide con la que estaba buscando, entonces la mandé al cajón desastre y después busqué periodontitis agresiva, ¿ya? Que también lo encontré. Lo mandé al cajón desastre con un también busqué parto prematuro, que es premature delivery, que no coincide con lo que yo pensaba que podía ser. Aparece como premature birth. También con labor del parto prematuro, o sea, con síntomas de parto prematuro. Y me aparecieron 11.000 estudios, que son bastantes, ¿no? Entonces me fui a Clinical Queries y metí lo mismo, le quité el over y lo pasé a AND y seleccioné solamente artículos de terapia y hice una búsqueda específica. Y de los 11.000 me bajaron a 5 y las revisiones sistemáticas también son, o sea, los estudios bajaron a 6 y las revisiones sistemáticas eran 5, o sea, que son más encima las mismas que están acá. Entonces, sí que conviene usar esto. Conviene bastante. Si uno hace una búsqueda PROC, una búsqueda más sensible, aparecen algunos más, pero tampoco tanto más. Y también uno puede acotar un poco más la búsqueda en una herramienta que aparece aquí al lado de PubMed por idiomas, que son un poco los que maneja cada uno, inglés, no sé, alemán, la verdad que yo hablo italiano, entonces bueno, y aparecen los mismos, pero bueno. Los mando al clipboard, me leo los abstracts y saco los artículos que a mí me parezcan más útiles, ¿ya? Hay una manera de buscar. Usted tiene que manejar PubMed, ¿ya? Eso es fundamental. Pero también en internet hay algunas herramientas que se llaman metabuscadores, como este que es el Trip Database, ¿ya? Que es súper útil. El Trip Database hace, entre comillas, un poco la pega, pero no tiene, o sea, uno no puede manejar también los filtros como si lo puede manejar en PubMed si es que uno lo sabe. No puede manejar las palabras clave, ni mucho menos. A lo mejor lo puede sacar de algún apuro en la consulta o con algún paciente grave, yo qué sé, o si tiene una interrogación en media hora, ¿vale? Pero es súper útil. Entonces, por ejemplo, para la pregunta que se hacía la doctora Bull, uno lo que hace es meter lo que uno buscaría en PubMed directamente, pero lo que pasa es que lo filtra mucho más. Entonces, si uno pone tratamiento de la periodontitis y nacimiento de pretérmino, aparecen 198 artículos, ¿ya? Pero la gracia es que aquí al lado, si se fijan, lo divide por tipo de evidencia. Entonces, aparece aquí revisiones sistemáticas, que aparecen algunas, y además de tirarnos a hacer las revisiones sistemáticas, divide las revisiones sistemáticas por quién la hizo, ¿ya? Entonces, aquí se fijan, estos son los japoneses que hicieron una revisión sistemática del tema. Esto es DERS, que no es lo de la droga, que es una cosa de evidencia que hay en Inglaterra. Este es un consejo sueco, entonces eso uno lo puede ir revisando y la verdad es que saca bastante de acuerdo, ¿verdad? Y hay otro metabuscador que quizás no es tan bueno como Trip Database, que se llama Samsers, que además, si se hacen socios, tienen acceso al ACP Journal Club gratis, así que yo les recomiendo que se metan. Que hace búsquedas directamente en Medline, en el DERT, y uno lo puede estratificar un poco según lo que quiere, como preguntas de diagnóstico, de intervención, por edad, si es adulto o niño, etc. Y esto se asemeja un poquito más quizás a PubMed, ¿ya? Pero repito, ustedes tienen que saber usar PubMed muy bien, ¿ya? Aprender a usar el tema de las palabras clave, que es fundamental y que va a hacer que su búsqueda sea mucho más efectiva.
y estas otras dos, ténganlas por ahí si alguna vez les toca una prueba que no sabían, cosas así, ¿ya? Eso.